La sexualidad en las personas con discapacidad es un tema que merece atención y comprensión. A menudo se les niega el derecho a explorar y expresar su sexualidad debido a estigmas y prejuicios. Sin embargo, como cualquier otra persona, tienen deseos, necesidades y derechos sexuales que deben ser respetados. La sexualidad abarca no solo el acto sexual, sino también la intimidad, el afecto y las relaciones emocionales. Es fundamental promover una educación inclusiva que aborde estos aspectos, reconociendo que las personas con discapacidad tienen el derecho a disfrutar de relaciones plenas y satisfactorias. Además, es esencial que se brinde apoyo adecuado, que incluya información accesible y servicios de salud sexual adaptados a sus necesidades. Fomentar un ambiente de respeto y aceptación no solo enriquece sus vidas, sino que también contribuye a una sociedad más inclusiva y justa. Hoy toca hablar de la sexualidad en las personas con discapacidad. Queda con ustedes, Claudia Ábrego. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarle una vez más. Hoy toca hablar así sin tapujos, con verdades totales sobre este tema. Gracias a mi compañero Luis por esta cápsula. Soy Claudia Ábrego y en nombre de todo este equipo de trabajo le damos como siempre la más cordial de las bienvenidas. Hoy toca saber que en el mundo más de 1,000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad, ya sea porque la adquirió en algún momento de su vida, tras un accidente, un trauma, qué sé yo, o porque así nació. Entonces es importante darnos este espacio para hablar de que tienen derecho a lo mismo que las demás personas tienen derechos. Los derechos humanos son para todas y todos, con o sin discapacidad. Hoy hablamos de sexualidad en las personas con discapacidad, así es que véngase, vamos a ponernos cómodas, cómodos en la sala, llegamos hasta la sala de casa o donde nos vea para platicar sobre sexualidad. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias a las dos por venir, gracias por estar con nosotros esta noche y les presento con mucho gusto, oigan, es su primera vez aquí en el programa, qué emoción, espero que les guste mucho la experiencia. Gracias. Gracias a las increíble. dos. Muchas gracias, doctora. Me acompañan Teresa Aguilasocho, es médica ginecóloga, es psicóloga y tanatóloga y por muchos años activista por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Bienvenida, Teresa. Mucho gusto y muchísimas gracias de estar aquí contigo, Claudia. Gracias, doctora. Tantos años de conocernos además. Así es. Gracias por apoyarnos. Gracias a ti por apoyarnos a nosotros Ay, en lo que hacemos. Muchísimas gracias. Y también mi agradecimiento total a mi siguiente invitada, también muchos años de conocernos. Teresita de Jesús Sauceda Tejeda es una mujer activista por los derechos de todas las mujeres y también abordas muchos temas en diferentes discapacidades. Muchas gracias, Teresita. Muchísimas gracias, Claudia, por invitarme a este programa. Y actualmente formas parte del Instituto Estatal de las Mujeres, pues en pro y a favor de las mujeres, amiga. Es correcto, así Muchísimas es. gracias. Qué Muchas gracias. Pues ahí está, lo veíamos en la cápsula, doctora Teresita, pero además hay datos muy alarmantes que estuve investigando. Por ejemplo, se ha investigado que los niños y las niñas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de sufrir abuso sexual y que las mujeres con discapacidad hasta 10 veces más son capaces de sufrir violencia de género que las mujeres que no tienen discapacidad. ¿Qué opinas de eso, Teresa? Así es una realidad que se vive y es una realidad que los padres que tienen un hijo o una hija con discapacidad intelectual lo sufren. Lo sufren mucho, Claudia y Teresita, porque, y a todo quien nos está escuchando, porque una de las cosas que duele muchísimo es ver sufrir a un hijo. Claro. Y si tu hijo tiene discapacidad y alguien abusó de él, ¿qué se puede esperar de otra persona que abusa de alguien que no tiene la capacidad suficiente para defenderse? Exactamente. Entonces, en ese ir y venir de la educación y poder darle las herramientas a la persona con discapacidad intelectual de que quién no te hace daño y quién sí te hace daño,
Pues es un proceso, Claudia. Y en ese proceso nos puede llevar la vida en la información. Y lo que yo he observado en estos 29 años que tengo dentro de la discapacidad intelectual Nada más. es que los padres tienen pavor que sus hijas, aparte de ser violadas, queden embarazadas. Exactamente. Entonces, eso es una situación que se vive a diario, de tal manera que los padres, ¿qué hacen? Sobreproteger. Y quizá, chicas, dentro de esa sobreprotección queda excluida la educación sexual, porque ¿cómo le Totalmente. voy a hablar de eso a mi niña linda si es una niña? Y la niña ya Infantilizan. tiene 25 años, ¿verdad? No es una Infantilizan niña. y la presentan ante la sociedad y ante ella misma como infantiles. Tienen 20, 30 años y los siguen vistiendo como niñas. Exacto. El corte de cabello es como niña, cero atractivo. Pero aún así, cuando la persona crece biológicamente, cronológicamente, la vistas como la vistas, va a reaccionar cronológicamente. Exacto. Con esto les digo fíjate. que una persona con discapacidad intelectual va a menstruar igual o a la par que cualquier otra persona sin discapacidad. Claro. Entonces, todo su desarrollo psicosexual es igual, pero no está educada dentro de un mundo realmente de vivencia, de placer. Cuando yo doy las pláticas de sexualidad, hablo de todo menos de coito. Y Fíjate. aún así no van los padres, porque creen que voy a hablar de coito. El coito, eso es algo muchísimo más personalizado, Claro. individualizado. Pero que también puede ocurrir en un momento dado. Claro. Por supuesto. Claro, ayer estaba dando una plática en uno de los municipios que apoya mucho al síndrome de Down aquí en Monterrey, Nuevo León. Y hay un chico, su mamá me estaba platicando de él, y es un chico que ahorita está pasando por situaciones médicas, y estaba ahí una chica con discapacidad intelectual adquirida por unas convulsiones, pero se aman y no dicen ni una palabra ninguno de los dos. No pueden decirlo porque temen No, las y reacciones aparte de los no lo demás. hablan, se lo expresan. Ya. Nada más con lenguaje no verbal. Claro. O sea, él ve a la chica y la chica lo ve a él y se ilumina todo. De verdad, es increíble la energía que te transmiten en el momento en que tú ves esa unión, sin palabras. Claro. Y es que el amor no conoce Así ni discapacidad, es. el amor no conoce género, el amor no conoce cuestiones económicas. Amor es amor. Sí. ¿Qué me dices al respecto de una discapacidad motora o motriz, por ejemplo? Las personas creen que no, pues es que ¿cómo van a sentir si no pueden mover sus piernas, por ejemplo? Sí, gracias. Felicito a la doctora porque tiene esa información tan bonita. Y digo tan bonita porque hablar de sexualidad no simplemente lo hace uno con morbo, Claro. sino realmente pues somos seres sexuados. Exacto. Y dentro del área de la discapacidad motriz, Claudia, doctora, entra también esa negación de los padres, aparte de la sobreprotección, pero no dejamos de ser seres humanos que necesitamos ese amor, no porque tengamos una discapacidad no vamos a sentir, Claro. no vamos a tener el deseo. No vamos a poder, a mucha gente ¿cómo te podré decir? ¿Lo rechaza? Lo elimina? rechaza, exacto. De hecho, ¿O lo a mí esconde? Sí, a mí me ha pasado con algunas chicas que me dicen, ya tienen 38, 40 años y no han podido tener ni un solo novio, no han podido hablar de sexualidad con sus padres, no han podido tener una plática porque nada más escuchan sexualidad y piensan de otra cosa. Chicas que usan silla de ruedas, usuarias Sí, de motriz, sillas de ruedas. discapacidad Ajá. motriz. Sí. Entonces, creo que eso es importante, que a la sociedad se le eduque sexual o se le reeduque sexualmente, porque realmente el tener una discapacidad no nos hace más, no nos hace menos y no dejamos de sentir. O sea, sentimos el deseo, queremos sentir el placer, queremos sentir esa atracción porque lo hacemos. Y sí se siente, y lo digo por mí. Por ejemplo, yo tengo mi pareja y tengo una discapacidad motriz, pero no todas las discapacidades son iguales. Exacto. Pero también no dejamos de tener esa necesidad
porque es cuerpo, es mente y deseo. Claro. Cuando vemos a nuestras hijas, a nuestros hijos tan pequeños, con o sin discapacidad, no sabemos cómo hablarles de sexualidad, porque creemos que educar en sexualidad es solo hablar de relaciones sexuales, de coito, pero la sexualidad abarca muchas esferas de tu vida. Es la manera en cómo me reconozco como persona, cómo me identifico, cómo me reconozco frente al otro o a la otra. Son besos, son caricias, es el abrazo de mamá, es el beso de papá. Todo eso es sexualidad, doctora. El que estemos tú y yo a esta distancia es sexualidad. Claro, el que hayamos decidido acá, cómo nos vamos a vestir. Así es. ¿Y qué vamos a cenar esta noche? Eso es hablar de sexualidad. Es cierto. Hablar de sexualidad es conocerte. Sí. Cómo vas a interactuar en una relación con el otro ser humano. Pero hay algo muy importante, que todos debemos de conocer y no se conoce. Padres de familia, por favor, abran su mente. El poder reconocerme a mí misma empieza desde los primeros 2 años de vida. Sí. Y eso empieza con tu desarrollo psicomotriz. Empieza con tu sistema vestibular y tu sistema propioceptivo, que te va a dar las relaciones de tu cuerpo y las relaciones espaciales y se van a configurar acá a nivel central. Sí. Y una vez que eso suceda, entonces yo reconozco mi cuerpo. Una vez que yo reconozco mi cuerpo, puedo reconocer al otro y el medio. Claro. Entonces, si yo no reconozco mi cuerpo, no me puedo relacionar contigo. Claro. Entonces, yo voy a estar hablando contigo así. Siempre. No hay un respeto del espacio vital. Así Ajá, es. claro. No hay un espacio, y por mucho que tú se lo quieras instalar a la persona con discapacidad intelectual, si no hay ese reconocimiento de mi espacio, de mi cuerpo, difícilmente te va a entender. Claro. Y difícilmente va a poder él cuidar su cuerpo. Y Exacto. más susceptible está a tener una violación. ¿Y cómo quiero educarlo si no lo dejo que se descubra, Teresita? Si cuando la niña o el niño se rascan, por ejemplo, su zona genital, o cuando están tocándose las niñas, exacto, luego el Es algo manazo, normal, como si un cuerpo fuera sucio, como Es si un tu propio cuerpo fuera... de ti. Es un reconocimiento de ti. Exacto, se están reconociendo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podamos empezar a educar en sexualidad dentro de las diferentes discapacidades? ¿Qué opinas, Teresita? Y luego voy con Teresa. Hablar desde la casa con las niñas, niños o adolescentes, personas con alguna discapacidad, porque hay adultos que aún no conocen esa esfera. ¿Por qué? Porque los protegen, mira, los tienen aquí abrazados y no los sueltan, no los dejan vivir. Entonces, yo creo que dentro de la casa, simplemente como lo decía la doctora, desde bien pequeñito y desde que están en el vientre Claro. de la mamá, ya empiezan a ellos a explorarse, cosa que a muchas personas decimos, ¿cómo? Es increíble que ya las niños, al estar en el vientre de la mamá, se empiecen a tocar sus genitales. Y lo más importante es que cuando el niño o la niña empiece ya su razonamiento, porque ya sabes que hasta los 6 años es cuando los niños o niñas están más, ¿cómo le puedo decir? ¿Susceptibles? Vulnerables o Vulnerables, susceptibles. no, Ajá. pero agarran como esponjita todo. Todo. Entonces ahí es cuando les debes de decir, esta parte se llama así, no sé si lo mencionan, pero esta parte ¿Todo puedes decir? todo con nombre tal cual. Este es tu pene, ¿Sí? estos son tus testículos, Ajá, esto se llama este es vulva. sí, la vulva, el pene. ¿Y Claro. cuál es el error? El error más grande de la mamá o del papá, que le dicen, déjate el pajarito, Claro. déjate esto. No te toques el bombón. Ajá, y eso prácticamente se vuelve tabú y se vuelve morbo. Claro. ¿Por qué? Porque tal cosa es hablarlo como es, para que el niño o la niña, al empezar a crecer, ellos crezcan sin morbo. Muy bien. Tengo que hacer un corte, Adelante. es muy breve, pero continuamos con más apuntes sobre cómo educar en sexualidad a nuestros pequeños hijos e hijas con discapacidad y en general la discapacidad y la sexualidad. Ya volvemos, eso y toca, el corte es breve.
Todos y todas tenemos derechos humanos, claro, y derechos sexuales. Usted los conoce y los derechos sexuales son los mismos para las personas con discapacidad y para las personas sin discapacidad, porque son derechos humanos. Por ejemplo, derechos sexuales que pretenden proteger la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Ya le iremos diciendo como cuáles. Por ejemplo, tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo y sobre tu sexualidad. Esos son algunos, pero habrá mucho más que los vamos a ir abordando. ¿Me ayudan a participar en el ABC del sexo, chicas? Encantada. Vamos a seguir aprendiendo. Esa es la cajita del amor propio y tiene mucho que decirnos. Allá vamos. Bueno, de una vez. Ahí está. Te lo doy. A ver qué te tocó. Oigan, la hoja reciclada porque yo soy bien consciente de cuidar el ambiente. Perfecto. Por si le ven letritas atrás. ¿Qué te Siempre tocó? son dependientes de los demás, por lo que necesitan que los protejan y ayuden constantemente. ¿Falso o cierto, doctora, Falso. que las personas con discapacidad siempre van a depender de mamá y papá? Siempre no. ¿Verdad que no? Definitivamente no. Uno de los objetivos para que una persona sea realmente una persona libre tiene que haber libertad. Claro, Y hablando de libertad, tiene que ser independiente. claro. Pero para que una persona sea independiente, son los padres quienes tienen que llevar a esa independencia. Porque una de las grandes maravillas que tenemos cuando tenemos un hijo con síndrome de Down, por ejemplo, es que sabemos desde que abre el ojo, que sale del útero el bebé, sabemos que tiene una discapacidad intelectual. Ya lo viste ahí. Todas las demás discapacidades no. Ajá. Se van presentando a medida que va el proceso de neurodesarrollo. Se van descubriendo, Se van doctora. descubriendo Claro. poco a poco. En cambio, en el síndrome de Down no. Lo puedes Entonces, ver. los primeros 3 años de vida es la formación del ser humano. Ok. María Montessori decía que si a un ser humano pudiera aprender lo que aprende un niño los primeros 3 años de vida, le llevaría 70 años al adulto aprender lo que una persona aprende de 0 a 3 años. Era lo que decía, son esponjitas O sea, que todo son absorben. unas esponjas. Entonces, ¿cómo puede afectarnos, Teresa, el hecho de creer que siempre van a depender de mamá, papá o de algún cuidador? Porque Los es vas un a mito. sobreproteger. Es un mito muy grande en el que los padres se sienten indispensables para poder que su hijo con discapacidad viva. Porque también hay una cosa muy importante aquí, Claudia y Teresita. Sí. Vivimos en un mundo de sobreprotección y en un mundo de creencias. Sí. Entonces, los padres, la gran mayoría, no se informa de cómo educar a un hijo con discapacidad, independientemente de la discapacidad, en relación a la sexualidad, principalmente, ¿sí? Entonces, hacen lo que creen que es lo mejor para su hijo. Claro. siempre. Entonces, es más fácil hacer por ti que enseñarte. Porque me cuesta Ouch. más enseñarte. Claro. Porque primero tengo que aprender yo. Sí, entonces, para poder educar, primero me tengo que educar yo. Claro. Primero soy yo y después todo lo demás. Exacto. Entonces eso cuesta. Cuesta mucho desprenderme de mis creencias y cuesta mucho poder enseñarte porque me lleva más tiempo. Claro. Y en ese tiempo la vida corre. Entonces infantilizamos a los niños, tienen 10 años, van a ser preadolescentes o adolescentes y los sigo tratando como un niño de 3 o 4. Exacto. Casi le doy de comer en la boca a esa edad todavía. Lo visto, lo baño y empieza el desarrollo corporal, que es la pubertad, y lo sigo bañando y tiene 14 años y ya viene cambio de los genitales y me asusto. Y hasta entonces los Claro. padres dicen, ¿qué estoy haciendo? Exacto. Y sigo infantilizándolo más. Nunca le enseñé a bañarse. Así es. La criatura ya tiene 16 años Y si el tiene vello esa púbico edad apareció. y lo sus- tocas, va a reaccionar. Sí. Si es hombre, va a tener una erección. Y si es una mujer, va a tener una secreción vaginal. Porque el cuerpo reacciona. Porque el cuerpo es cuerpo. Claro, ¿Sí? así es. Fuerte, Muy fuerte. muy fuerte. Muy fuerte. Es mucho más fácil informarnos desde muy Exacto. temprana edad. Hagámoslo, Sí. por favor. Pretendemos con este espacio crear esta idea de que usted se informe y siga investigando más Es que- sobre la discapacidad de su pequeño hijo e hija y de cómo Claudia, educarle. es que el órgano más grande de nuestro cuerpo y que mayor receptores sensoriales tiene es la piel. Sí, Y si yo te sigo bañando en la adolescencia, en la juventud, mi piel va a reaccionar. Aunque sea un amor filial entre tú y Exacto. yo. Más difícil es que si tienes a alguien que te ayuda,
y ese alguien que te ayuda lo baña o la baña. Y entonces imagínate lo que sucede en la mente de esta madre o de esta cuidadora si lo está bañando al joven y tiene una erección porque su cuerpo reacciona de forma natural, pues entonces ya hay un espanto, ya hay piensas otra Y cosa. piensan que no es lo normal. Exacto. Y empiezan a etiquetar a la persona con discapacidad como anormal, Como hipersexuada. hipersexual. Mito total, ¿eh? Uf, todo A ver, eso en esa esto, etiquetita. no. Tacha. Es falso. Gracias, doctora. A ver qué toca por acá, querida Teresa. Es esta, ¿verdad? Es esta, la de las etiquetas de los mitos Yo quería que la doctora la sobre... sacara. ¿Vale? Dije, yo quería que la doctora la sacara. Sí, ahorita te saca una. Ok, no, está bien. Dice, no tienen intereses de índole sexual. Las personas con discapacidad no tienen intereses de Como índole sexual. quisiera tener aquí a alguien con síndrome de Down para que les dijera lo que siente y lo que Exacto. piensa. Esto totalmente para mí es fuera, o sea, Falsísimo. Sí, claro, es falso. Porque pues claro que sí hay ese interés. Claro. Y anudando lo que comentaba la doctora, los padres no son eternos. ¿Qué va a pasar cuando las personas adultas, cuando los niños o jóvenes cuando los jóvenes se vuelvan ya más Adultos. ¿Y sus padres envejezcan? padres no estén? Claro. Sí, entonces el error ahí donde los creamos como niños, los creemos que son incapaces de sentir, y al momento que comentabas, Claudia, de que pueden tener una erección, es increíble porque van a etiquetarlo como dice la doctora. Luego van a comentar cosas que no deben de ser cuando la verdad los niños o jóvenes o adultos no tienen esa conocimiento, no se les ha dado ese conocimiento. Entonces yo sí les hago un llamado a los padres, a las madres, de que podamos hablar de sexualidad con nuestras niñas, con nuestros niños o con nuestros adultos mayores que están en cama o algo, porque ahí, algo que comentabas, vienen las violaciones, incluso hasta las mismas cuidadoras o cuidadores. Entonces yo creo que podemos sí. evitar muchísimas cosas, no solamente la sobreprotección, hay muchas cosas más allá. Y Teresita, también hablando de discapacidades Aquí va. motrices o de discapacidad auditiva o de discapacidad visual, siguen siendo personas sexuadas, ¿no crees? Todos. Una persona con discapacidad motriz no pierde los deseos de ser abrazada, no Jamás. pierde los deseos de que la besen, de Ser amada. de ser amada o amado. Fíjate que ¿Por también qué? también es muy importante mencionar, así como las mujeres tenemos inquietudes, hay hombres también que tienen muchas inquietudes dependiendo, por ejemplo, la discapacidad, la lesión medular que haya, cómo hay situaciones que nos pueden ayudar, y eso solamente es buscando personas que realmente les den esta ¿La información? información que sea correcta y que no sea una información errónea, porque hay personas que, por ejemplo, necesitan saber más allá y les da pena. No les dé pena, chicas o chicos que tengan alguna duda, busquen profesionales como lo es la doctora, como sexólogo, porque eso nos ayuda a abrir un panorama, Claudia, doctora, de lo que es la sexualidad. Muchas personas con discapacidad motriz piensan, por ejemplo, y ahí va, porque esto a lo mejor es para muchas personas que utilizan la sonda Foley, dicen, es que no puedo tener una relación sexual. No sé cuál es esa sonda. Es mentira. La ¿Qué es ponen esa en la sonda? uretra. Ajá. Si este es el pene, se Sí. mete en la uretra y Ajá. llega Bien. hasta la vejiga. Bien, Sí. ellos creen que por tener esa sonda ya no pueden Ajá. tener derecho a una vida sexual. Eso es mentira. Es Es mentira mentira. totalmente. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Sí. Qué Se la bueno que lo quito comentas. y luego se la vuelvo a poner. Correcto. Ándale. Así de sencillo. Sí. Ellos solos se la pueden poner. Sí. Quitar y poner. Quitar y poner. Incluso también las Dependiendo. mujeres. Ahí está. Sí. La Me discapacidad. gusta eso. Sí.
Vamos a seguir con más mitos de cierto o falso, doctora, por favor. ¿Más? Uno más. Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual son hipereróticas. Este es otro gran mito, es una falsedad. O sea, creemos que... Perdón que me ría, ¿sí? No, Perdón. Pero platícanos, No, es que- ¿por qué la gran parte de la sociedad cree eso? Como que nada más estuvieran queriendo Porque es ser ignorancia. sexualizados. Claro. Vivimos en una ignorancia total, en unas creencias totales. Si las personas regulares tienen ignorancia sobre lo que es la sexualidad, imagínate en una discapacidad intelectual. Claro. Mira, en estos 28, 29 años, casi 29 años que tengo dentro del síndrome de Down yo, una de las cosas que siento que es lo que debemos de hacer, y yo trato de hacerlo mucho más en los congresos que hacemos, es empoderar a los padres. Claro. Darles información a los padres veraz, asertiva y práctica. Sí, esas características tienen que ser para mí muy importantes al momento de dar una charla o al momento de ir a una plática. Que los padres tengan herramientas, conocimientos de cómo educar y cómo educarse ellos para poder educar. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si hay una llave mágica en todo esto, es esa. Poder llegar al seno familiar respetando los valores, los principios de cada seno familiar, Claro. pero con una información que es global, una información que todo ser humano debe de tener. Y esa información tiene que ser algo que sea práctico, que la persona con discapacidad intelectual lo entienda y lo atienda, Exacto. lo pueda desarrollar, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual no es hipersexual y no es hipererótica. Nada que ver. Eso es falso. Solo podría decir y agregar, porque está escrito, que su arousal, o sea, el tiempo de respuesta, es un poquito más lento. El tiempo de su respuesta Sí, sexual. Sexual, Sí, es un pero poco más es lento. una respuesta sexual, Claro. ¿sí? Yo solo tengo en 29 años una pareja con síndrome de Down que viven juntos y ¿Cómo? viven solos. Que viven como Y no viven en pareja, ¿qué México, son? ¿verdad? No son de México, Y no son de mis México. pacientes, ¿sí? Fíjate. Entonces he tenido, ¿Decidieron tener hijos? no, No. la persona con síndrome de Down hombre hasta ahorita no se ha comprobado su Bien. fertilidad. Perfecto. Sí tienen espermatozoides, pero no fértiles. Ya. Entonces yo, en mi teoría, discúlpenme, pero es órgano que no se usa, se atrofia. Hay que usarlo. ¿Sí? Claro. Entonces, sé que es algo genético, pero a través de la historia, si del 58 para acá sabemos que hay un cromosoma extra y del 58 para atrás, de 1958 para atrás, no sabíamos nada del síndrome de Down, solo que eran Fíjate. mongoles. Del 58 para acá, ¿cuántas personas? Yo en 29 años solo tengo una pareja, Nada más. ¿sí? Y conozco miles de personas No, con no, síndrome no de Down. dejan los padres que Sí. se relacionen, que Sí tengan dejan que se relaciones relacionen. románticas, sí dejan. Sí, hasta ahí nomás. No más. O sea, sí es tu novio, Y pero dependen de mí. cada quien en su casa. Dependen de mí para llevarte y para traerte, ¿sí? Y vas a estar, te voy a estar viendo. ¿Consideras que eso es, O sea, es un desacierto, doctora? Totalmente. Es una falta de independencia, Claro. de autonomía, de Claro. libertad, de Claro. tu derecho como persona a poder tener una relación afectiva sexual con alguien. ¿Sí? Entonces, padres de familia, por favor, acérquense a personas que les puedan informar, personas que les puedan llevar de la mano de lo que ustedes quieren para sus hijos. Claro. No van a ser eternos. Exacto, hay que darles esa independencia. Señoras, tengo que hacer otro corte, pero regresamos con más apuntes, con más información sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. Ya volvemos, hoy toca. Gracias por continuar aquí. Hoy toca platicar con mis invitadas, que me encanta tenerlas esta noche en el panel. Estoy disfrutando el tema. Es un tema que hay que platicar. Mire, el 3 de diciembre en el mundo entero se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad. Entonces,
pues hay que informarnos. Este día da pie a que sigamos tocando estos temas, a que hagamos foros de discusión, y qué importante hablar de sexualidad en las personas con discapacidad. Otro de los grandes mitos, chicas, es que pues a las personas con discapacidad, ya sea intelectual o motriz o cualquier otra discapacidad, ya se les considera como si fueran personas asexuadas, como si la discapacidad cortara tu sexualidad. ¿Qué opinas, Teresita? No sé si nos quieras contar un poco sobre tu discapacidad, por qué tú adquieres, tras un accidente muy fuerte, Sí. esta discapacidad. Y eso te cambia la vida, le da un giro a tu vida tremendo. Claro que sí. Bueno, yo en el 2013 tuve un accidente el cual marcó mi vida de una manera maravillosa. Y digo, ¿por qué maravillosa? Porque el hecho de que tenga una discapacidad, gracias a Dios estoy acá. Y por eso estoy aquí en este programa. Y pues bueno, hay veces que cuando se adquiere la discapacidad, muchas personas piensan que no van a poder volver a tener una pareja, que no van a volver a tener hijos, que no van a volver a tener la sexualidad activa. Y pues bueno, todos esos son mitos. Ya. Porque se tiene una vida placentera cuando se quiere hacerlo, ¿no? Claro. Porque no dejamos de sentir ni de vivir esas experiencias nosotras mismas, ¿no? Pues bueno, a mí nunca me pasó por la mente, jamás me pasó por la mente el que yo fuera a dejar de tener una vida activa, nunca. Claro, una vida activa en todos los sentidos, no solamente una vida sexual activa, Claro, o sea, sino hacer todas tus actividades regulares. Exacto. Nunca lo pensaste. Nunca lo pensé. En el momento que adquiero yo mi discapacidad, obviamente, como fue muy fuerte, de un giro de 180 grados o 360. No, sí, 360 no, porque llegas al mismo punto. 360. Ándale, claro. 180 grados. 180 sí, porque no Gracias, llegaste al doctora. mismo punto. Porque ¿sí? créanme que cuando yo adquiero mi discapacidad, y todas las personas que adquirimos una discapacidad, sufrimos, y digo sufrimos, porque en ese momento se sufre un duelo, Claro. se sufre la negación, hasta que llega el momento, hay creo que 7 puntos, no me va a dejar mentir la doctora, no Sí, sé cuántos de la llegar verdad, al- pero tienes que pasar ciertos Aceptación. procesos hasta que llegamos al último, que es la aceptación. Cuando ya aceptas que tienes una discapacidad, dices, ya ahora sí. De aquí para De adelante. aquí para adelante. Pero ya pasaste por todas las etapas. El enojo, la frustración, la Sí. negación, en fin. Es La culpa, correcto. claro. Entonces, quiero comentar, Claudia, que todas las mujeres, todas las personas con discapacidad, todas y todos, tenemos derecho a una vida libre, sexual, libre de todo, Libre de violencia, libre de todo. discriminación, y una vida también con los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Sí, es bien importante que por ejemplo, mamás, papás, porque ya tienes una silla de ruedas, no, ¿qué vas a hacer con un hijo? Cuando realmente no es así, déjenlos que vivan su vida, o déjenlas que vivan su vida, porque es bien importante que sepamos que es una etapa. Es una etapa. Sí, hay una cierta manera, por ejemplo, cuando mi discapacidad, pues yo ya tenía mis hijos. Yo tengo 4 hijos, tengo 4 nietos, y más importante que cuando yo tengo mi discapacidad, mi nuera estaba embarazada. Entonces, eso a mí me motivó muchísimo para salir adelante y para seguir Con tu vida. con mi vida. Claro. Y volviendo al tema de la sexualidad, Sí. Claudia, a mí me encanta mucho tocar este tema de la sexualidad, porque entran entre mitos, tabúes, pero también entran las realidades que podemos apoyar, ayudar a muchas niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad. Incluso el tema que aborda la doctora La Teresa, discapacidad intelectual. discapacidad intelectual, es un punto maravilloso que no lo había escuchado, y de verdad que bueno que lo trae acá. Hay un instituto, Claudia, el Instituto de Sexualidad en la Discapacidad, el Instituto Mexicano. ¿Aquí en Monterrey? Está en México. En Ciudad de México. Está en la Ciudad de Instituto México. Mexicano. De la Sexualidad y la Discapacidad. Ojalá que ya pues, tuviéramos una sede aquí en Monterrey. Es correcto. Entonces, yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban, oye, ¿cómo le haces? Porque pues tengo mi pareja.
¿cómo le haces? Es que yo quiero... Y se escondían, o sea, le digo, no, es algo muy, muy simple. Entonces, hombres también que me tienen confianza, me preguntaban. Entonces yo ¿Y cuáles eran las respuestas? Este es un programa de sexualidad para gente adulta y lo puedes decir. Precisamente había mala información de mi parte. Ajá. Y yo no podía darles unas respuestas adecuadas. Ya. ¿Qué hago? Que investigo y me voy al Instituto Mexicano de la Sexualidad en la Discapacidad. Me voy, creo que son 3 meses, a la Ciudad de México, y empiezo a conocer muchas cosas de todas las discapacidades. Empiezas a estudiar el tema. Incluso también hay personas que se llaman asistentes sexuales. Aquí en México existe eso. Sí. Lo investigué, me apareció en internet haciendo mi investigación al programa, pero era una página española. Sí. Entonces hablaban de que estos asistentes sexuales estaban en Alemania, en Holanda, pero si hay aquí en Estados México. Unidos, ¿En qué Canadá, consisten? el DF. ¿Qué hacen estos Ciudad de asistentes México. sexuales? Sí, perdón. ¿Qué hacen los asistentes Ok. sexuales? Por ejemplo, hay discapacidades, por ejemplo, las personas que tienen cuadraplegia. Ok. No pueden utilizar sus manos. Pues no pueden mover nada, ¿verdad? Exacto, no pueden utilizar sus manos. Entonces, los asistentes hombres o asistentes mujeres buscan ¿Dar apoyo? dar el apoyo en forma para que, no lo quiero decir mal, para que puedan tener ellos Placer. su placer sexual. Es Ajá. que el órgano sexual Sí. más grande es el cerebro. Es Sí. el cerebro. Puedes claro. estar cuadrapléjico, pero tu cerebro está Claro, activo. Sí. puede imaginar y demás. Así es. Incluso las personas que están en cama totalmente, el hecho de que estén en una cama no quiere decir que no va a sentir, ¿sí? Entonces hay personas que más allá de eso dan ese apoyo, están capacitados, no pueden involucrarse emocionalmente, pero sí están capacitados altamente para poder brindar ese apoyo a las personas que necesiten. A ver, voy a hacer una pregunta como se me ocurre hacerla y por favor corríjanme. ¿Ese apoyo al que te refieres es el tipo de apoyo que puede brindar una trabajadora sexual? ¿O un trabajador, como le llamamos No. a los sexos servidores? Son No. personas que están capacitadas para ello. Porque sí Profesionalmente. y lo estoy preguntando porque las sexoservidoras o también se preparan profesionalmente y tienen sus chequeos de salud, pero lo estoy preguntando porque se puede prestar a que se entiendan Malos mal. entendidos. ¿Qué tipo de servicio es este? ¿Qué Es un servicio profesional en Sí, donde la claro. persona va y es instruida profesionalmente de Ajá. acuerdo a la discapacidad que elija Ya. o las discapacidades que elija para dar servicio. Pero van a ayudar a que a lo mejor esta persona con discapacidad y su pareja puedan tener esta situación. Sería lo sexual. ideal. Sería pero lo ideal. si va a ir una persona de este tipo es porque no hay pareja. Ah, ya entendí. Sí. Eso es lo que quería saber, No muchachas. hay pareja. Tenemos que ser muy claras para que no. Si yo no lo entiendo, es porque quizá alguien que nos está Más viendo no en lo casa entiende. tampoco lo está entendiendo. No hay pareja, simple y Ya sencillamente. entendí. ¿sí? Entonces sí existe esto en este país. Sí. Está bien. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Está Profesionalmente. Profesionalmente hablando. Legalmente. Y es legal. Nada más. ¿Tú qué opinas, doctora? Sí, lo ¿Debería de agregamos. hacerse ¿Debería de hacerse legal en otras ciudades de este país? ¿Cuál es tu opinión profesional? Todo México. Sí. Todo Claro, México. claro. Yo no estoy cuadraplégica, yo no puedo hablar de las mujeres que no quieren tener hijos porque yo tengo hijos. Claro. Yo no puedo hablar por una persona cuadraplégica porque no estoy cuadraplégica. Exacto. Pero si yo soy empática y soy profesional y tengo áreas médicas, áreas psicológicas, tanatológicas, me pongo en el lugar de esa persona profesionalmente y busco su mejor bienestar. Claro. Está ¿Y interesantísimo. cuál es su mejor bienestar? Claro. La persona es sexuada, punto. De acuerdo. Seas hombre o seas mujer, eres sexuado. Y del momento que somos sexuados va el sexo, la sexología, la fisiología, la endocrinología implícita en mí. Entonces, si yo quiero tener una relación sexual y estoy cuadraplégico, ¿qué opciones tengo?
¿Se llaman cómo, Teresita? Y me voy a corte con eso. Asistentes sexuales. Ahí está. Hacemos una pausa. Hoy toca. Es increíble, el tiempo se me fue rapidísimo. Pero regresando de la pausa, le tengo también los sexy tips con nuestra sexy coach, no, con nuestra coach de sexualidad, Roxana Reyes. No se lo pierda regresando de la pausa. Las personas tenemos derecho a una vida plena, feliz, saludable. Todas las personas, sin excepción. ¿Y qué cree? Los asuntos de la sexualidad son la vida, como ve. Y como hablar de sexualidad es también divertido, disfrutable y cachondo, si me permite, voy a presentarle los sexy tips con nuestra coach de sexualidad, Roxana Reyes. Adelante, Roxy, ¿qué nos tienes esta noche? ¿Algo que tiene que ver con estimular? Bueno, vamos a verlo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roxana Reyes, coach de vida y de sexualidad, autora del libro La Guía Práctica para Matrimonios, Adiós al Sexo Aburrido. Y el día de hoy quiero compartir contigo algunos tips para la correcta estimulación de los senos. Bueno, pues gracias al gran número de terminaciones nerviosas que tienen los pezones, se vuelven un área sumamente erógena si se estimulan de la manera correcta. Quiero comentarte que los senos, para ser más precisos, los pezones, están conectados a un área del cerebro que se llama corteza sensorial genital. Esta zona es la misma que se activa cuando se estimula el clítoris, la vulva y la vagina. Así que nuestro cerebro va a procesar de la misma manera la estimulación de los senos. Para que sea una práctica sumamente placentera para ambas partes, yo te recomiendo el uso de aceites esenciales comestibles, incluso hay de sabores. También puedes utilizar algunas plumas para estimular y para acariciar. Recuerda masajear con la yema de los dedos. Puedes también amasar un poco e incluso utilizar algún vibrador para que tenga diferentes sensaciones muy placenteras. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Hoy toca que toque rico. Gracias, Roxana, muchas gracias. Ya estamos de regreso. Bueno, pues hay mucho que decir. Lamentablemente el tiempo en televisión así se va volando, pero tengo los minutos que me queden para ir tomando nuestras conclusiones. Teresita, hay en esta plataforma de las letras rojas una serie muy interesante que me encanta, que se llama Amor en el Espectro. Si no la conoces, te la recomiendo, se las recomiendo. Y son estas personas con algún diagnóstico de discapacidad intelectual, diferentes rangos que hay, pero que todas están buscando el amor, todas estas personas, y nos van pasando sus historias. Quiero que vayamos cerrando, Teresa, ¿qué recomendaciones para que, siendo madres, padres o cuidadores de las personas con algún diagnóstico de discapacidad intelectual, podamos apoyarlos para que disfruten su vida en todos los sentidos y también pues que tengan esta educación sexual? Lo primero para mí es educar a los padres. No, pues sí. Educar a los padres para que ellos se repliquen y ellos puedan dar una información asertiva de acuerdo a sus valores y principios y cómo quieren que su hijo viva el resto de su vida. Si hablamos de discapacidad intelectual, viven más de 60 años. O sea, es una vida plena. Entonces estamos hablando de personas con discapacidad intelectual
y siempre estamos pensando en jóvenes. Hay muchísimos adultos con discapacidad intelectual. Tienes razón. ¿Sí? Que no han tenido el amor de una pareja, y si lo han tenido ha sido a escondidas o ha sido limitado. Y en esos límites, los límites están impresos de las creencias. Claro. Y esas creencias vienen de generación tras generación y que los padres los seguimos replicando. Entonces, mi principal apoyo, se puede decir, o información, o lo que les pediría a quienes nos escuchen es, infórmense. ¿Tú das Edúquense. talleres a padres y madres de personas con diagnóstico de discapacidad intelectual? Generalmente es particular. Es particular. Ahorita tengo la escuela de padres profesionales y de la educación y de la medicina en Apodaca. Ok. Y voy un martes sí y un martes no. Ojalá y quienes sean, quien quiera ir, porque son abiertas, ¿sí? Y ahí voy a estar hasta el 2026 ahí. Bien. Y ahí Que y aprovechen. lo voy dividiendo. Y llega un momento en que doy una serie de conferencias sobre sexualidad. Tengo que despedirme, Teresa. Es Ay. increíble. ¿Cuáles son tus redes sociales? Doctora Águilas 8. Gracias, doctora Teresa Es un Águilas placer. Ocho. Es un honor tenerte en casa. Muchas gracias. Teresita, vámonos con tu Vamos. comentario final, amiga, y tus redes sociales, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nada más quiero agregar, Claudia, agradecerte a ti y a todo el equipo de trabajo y que pudieran abrirse estos temas más para que esa información llegara a muchas personas. Es importante y pues la sexualidad es vida y es salud. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Sé que andas corriendo, entonces, pues bueno, es todo. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mis Teresita? redes sociales, en Facebook estoy como Teresita Enríquez y en mi Instagram estoy como Teresita-Tejeda. Muchísimas gracias. Y ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres también es. te encontramos. Claro que sí. Muchas gracias. En nombre de todo este equipo, gracias por dejarnos acompañarle. Hoy toca hasta aquí y ¿sabe qué? Que sí toque. Que toque la verdad, la salud, la vida, el amor, que toque en armonía lo que quiera que usted le toque. Hasta la próxima. Sí.